tema que esta es la segunda parte que voy a explicar en esta presente sesión. Ahora, sí, en la siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos la vinculación del juez a la ley. Como primer concepto, tenemos que aquí va a existir una primacia del principio de la legalidad, el cual, una primacía del principio de legalidad, el cual va a significar que la ley es la única fuente del derecho penal. Asimismo, se explica que el juez podrá invocar solo una norma jurídica que va a ser promulgada antes de cometida la acción para imponer una pena. En principio, cuando hablamos de la vinculación del juez a la ley, hace referencia, en primer lugar, que se ha estatuido un ordenamiento jurídico en materia penal, en este caso en el cual nosotros estamos abarcando, que el juez va a considerar para que pueda interpretar, porque esa va a ser la función jurisdiccional que va a tener en la última etapa a la hora de fallar, va a tener que considerar el principio de legalidad, o sea, qué es lo que está regulado dentro del ordenamiento jurídico para que él pueda aplicarlo a la hora de poder dar una sanción en lo que concierne a los casos, a la casuística penal, para que pueda dar una buena sanción, ya sea limitativa, restrictiva, o que pueda dar una multa, ¿no? Ahora, con respecto a este vínculo que va a tener el juez y la ley, actualmente esto se ha podido flexibilizar debido pues a que ha habido un cambio sustancial en la manera de pensar que se refleja en la técnica legislativa. Como sabemos, la ley se ha estatuido en principio para que el juez la pueda aplicar en los casos concretos penales y también para que la ciudadanía pueda considerar a un cambio futuro de sus conductas y básicamente de sus conductas para que sí pueda gozar de sus derechos que son fundamentales, en este caso, de la libertad y otros que se vinculan a estos. Y actualmente la ley que es expedida por uno de los poderes del Estado, que es el Poder Legislativo, existe actualmente una serie de factores que pueden influir en la interpretación del juez, ya sea porque este tipo de leyes que es legislativos pueda tener algún factor que es la vaguedad, la ambigüedad, o que no se haya precisado el campo al cual se está refiriendo dicha norma, ¿no? Quizá debe haber alguna imprecisión, ya sea en los vocablos o en las preposiciones que la norma jurídica penal establece. Ahora, tenemos al derecho como lenguaje y la interpretación. Sabemos que para que el derecho se pueda establecer necesita que sea impulsada, ¿no?, por legisladores, y esta va a ser establecida a través de un lenguaje, ¿no? Este lenguaje tiene que ser un lenguaje expreso, un lenguaje que va a ser establecido a través de la comunicación escrita, para que así las personas puedan llegar a entender de manera, está ya positivizado, está regulado, y las personas van a poder entender, van a poder conocer qué es lo que se ha regulado. Pero a la hora de poder analizar, no solamente los ciudadanos van a tener ese rol de poder, una vez que ya conocen qué es lo que se ha podido regular, van a tener el rol de poder interpretar, no solamente los ciudadanos, sino también los jueces. Y especialmente el juez, ya que ese tiene una tarea fundamental a la hora pues, de poder aplicarlo, ya que no solamente va a tener el trabajo de poder precisar lo que dice, sino que también va a tener que interpretar a la luz de los antecedentes, ya sean los antecedentes históricos, los antecedentes teológicos que el legislador ha podido establecer, de tal forma que el juez pueda vincular su intención que tiene el juez con la del legislador. Ahora, en la averiguación del significado dice, de esta fórmula lingüística denominada proposiciones o normas jurídicas, consiste en la interpretación. Como está afirmándolo, para que pueda entenderse la norma jurídica penal, va a tener que haber una investigación por parte del juez para que pueda llegar a interpretarla y aplicarla, ¿no? Y esto va a ser, en principio, a través de los métodos que existen, ¿no?, que la lingüística ha podido establecer y que ya se han ido vinculando con las ciencias, en este caso las ciencias también del derecho. Ahora en la siguiente diapositiva, por favor. Bien.
teniendo ahora en cuenta con los criterios de la interpretación, ya sea la interpretación literal, histórica, sistemática, teleológica, declarativa y restrictiva o extensiva. En primer lugar, para poder establecer qué significa cada una de estos tipos de interpretaciones o métodos que viene a definir la lingüística, podemos encontrar qué es un método o en primer lugar, qué es una interpretación. Bueno, la interpretación va a consistir en un procedimiento para poder llegar al significado de un texto que ha sido escrito, ¿no? por un autor o por un conjunto de autores, ¿no? Ahora, partiendo de ahí, se puede entender ahora que existen existen métodos para que se pueda llegar a ese tipo de interpretación, porque tenemos diferentes tipos de textos y no todos los textos están escritos con las mismas intenciones o tienen el mismo significado que sea escrito, ¿no? De manera literal, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, nosotros podemos dar a entender que el texto, como primer paso, se puede interpretar de manera literal, es decir, que se puede entender claramente lo que dice tanto el vocablo como las proposiciones que este mismo establece. Bueno, ya empezando con estos criterios o métodos de interpretación, ahí tenemos algunos de ellos, estos son los más importantes, aunque otros autores, ya sea de derecho, de introducción al derecho, establecen otros que también sirven para la interpretación de la ley en la actividad jurisdiccional que pueda tener. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a tener la interpretación literal. Bien. Bien, como interpretación literal tenemos aquí, bueno, lo que dice expresamente dice que la interpretación literal va a consistir en averiguar lo que la norma denota mediante el uso de reglas lingüísticas que van a ser propias del entendimiento común, y de esto del lenguaje escrito en que se haya producido la norma jurídica. Obviamente aquí la interpretación literal afirma que la persona que va, en este caso el juez, que va a utilizar este método en primer lugar, va a leer tanto, como decía, las preposiciones y los vocablos que expresamente se dicen, no va a hacer ningún otro esfuerzo para que pueda entender la norma jurídica. Y estas preposiciones, estudio de preposiciones, estudio de vocablos van a ser conjunto de reglas lingüísticas en que se ha podido establecer este texto que pertenece a un cuerpo de una ley de ordenamiento jurídico que va a llegar a través de un lenguaje escrito, ¿no? Y en esto, una vez que se puede ejercer este tipo de método, se va a llegar a un entendimiento que va a ser claro, obviamente, cuando el texto es sujeto a este tipo de interpretaciones, obviamente no va a haber ninguna complejidad para poder entender el mismo, ¿no? Bueno, aquí no recabe tantos ejemplos, ¿no?, que podemos tener. Es cuando se pueden establecer la norma jurídica, ¿no?, penal, cuando está claramente, ¿no?, por ejemplo, que otra persona no mate a otra, ¿no?, porque va a tener una pena restrictiva de libertad. En ese ejemplo que establece pues, el artículo 106, ahí no recabe ningún esfuerzo para poder recabar, ¿no?, en aplicación del mismo. Ahora, con la siguiente diapositiva tenemos otros tipos de interpretación que aquí sí van a confluir, y estos van a ser aplicados ya cuando la interpretación, no solamente ya cuando la interpretación se complica para poder entenderla de manera literal. ¿Puedes avanzar, por favor, Diego? Ya. Ahora, bueno, leyendo textualmente lo que dice con respecto a la interpretación histórica, dice, consiste en recurrir a los contenidos de los antecedentes jurídicos directamente vinculados a la norma de que se trate, ¿no? Aquí, para que se pueda interpretar ya el texto jurídico, aquí no solamente cabe qué exactamente dice esa porción lingüística, ¿no?, que se puede establecer. Aquí, pues, para que se pueda abarcar ya el panorama, ¿no?, y poder llegar al sentido que ha tenido el legislador, aquí va a tener que recurrir a los proyectos que ha tenido el mismo, ¿no?, la misma norma jurídica. O tal vez puede recurrir a otros proyectos, quizá de repente ha tomado proyectos internacionales, se ha acogido a aquellos proyectos internacionales para que pueda darle una regulación a ese artículo jurídico, ¿no? Dice, además se fundamenta en que el legislador siempre tiene una intención determinada al dar la norma jurídica, llamada intención del legislador, ¿no? Ahí está claro que para que pueda tener una mayor claridad y precisión del artículo, cuando hay alguna vaguedad o confusión, va a tener que recurrir a la intención que es del legislador. Y pues esa no está expresa, obviamente, ya que presenta esos factores de complejidad a la hora de interpretar, sino que esa intención pues, la va a encontrar en los textos históricos, ¿no?, que son proyectos, tanto los proyectos de ley nacionales o un proyecto internacional que ha tomado como referencia, que debe contribuir a explicar el sentido de la norma. En efecto, ese va a ser el fin de poder hacer este ejercicio de interpretación, con interpretación histórica, de poder llegar a aplicar el sentido de la norma. Ahora con la siguiente diapositiva, por favor. Textualmente, lo que quiere decir la interpretación sistemática, esta afirma que consiste en revisar el contexto o el sistema de la ley. Esto es la interrelación entre disposiciones de una misma ley o de un conjunto de leyes. Bueno, al respecto de ello, se puede entender que para que pueda existir una interpretación que es sistemática, aquí no solamente pues, se va a considerar como primer paso la interpretación literal, sino también que va a tener que hacer una comparación con otros textos normativos jurídicos que establece la misma materia, ¿no? O también puede recurrir pues, a una norma que tiene un rango superior, como en este caso de la norma, la Constitución Política del Perú, para que pueda ejercer dicha comparación y no pueda ir en contra de los principios que se han establecido como el principio de legalidad, que no solamente está especificado en el Código Penal, sino también en la normativa de la Constitución. Ahora tenemos, además, dice la diapositiva, además, pretende superar las contradicciones normativas y cumple la función de armonización o concordar diferentes disposiciones jurídicas. Para que pueda también haber una interpretación sistemática, aquí tiene que superarse, ¿no?, tanto estos retos que tienen la hora de interpretar, que van a ser no caer en las contradicciones, de poder decir por un lado, hacer un exégesis, ¿no?, del artículo y dar el significado, y tener por otro lado ya quizá un precedente que ha esclarecido esa norma. No pueden haber esas situaciones al mismo tiempo, porque ahí se estaría pues ya se estarían yendo en contra de la misma normativa, ¿no?
que se ha esclarecido, ¿no? Con jurisprudencia que le precede, ¿no? Bueno, y dice que cumple la función de armonización, ¿no? Una vez que se compara, ¿no? Con otros cuerpos normativos o con otros artículos normativos, aquí va a haber se va a poder entender mejor cuál es la función que tiene este texto normativo, ¿no? Y además dice que tiene que concordar con diferentes disposiciones jurídicas, ¿no? Como estaba diciendo, que no tiene que tener, no tiene que haber diferencias, sino que tienen que encajar en principio con los principios o con otras disposiciones que son análogas, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba de violación a menores, se podría hacer una comparación con los artículos que están referidos dentro de la misma sección de ese capítulo que habla contra las lesiones, ¿no? Dentro de ese mismo capítulo de esa sección se podría hacer una comparación con las violaciones que son de repente contra las mujeres o con personas discapacitadas, ¿no? En el sentido de poder afirmar, ¿no? ¿Cuál es el fin que tienen estas tres disposiciones, ¿no? Que es, de repente, establecer que no haya un consentimiento, ¿no? A la hora de poder realizar este delito, ¿no? Entonces, desde ese ejemplo se puede ir entendiendo aquellas referencias, ¿no? Con interpretación sistemática, una comparación con otros cuerpos normativos, ya sea del mismo o de otros que sean de diferentes rangos. Ahora, siguiendo con una siguiente diapositiva, por favor. Con la interpretación teleológica. Expresamente, la diapositiva dice que la interpretación teleológica considera el objetivo, motivo, fin relevante de la ley, haciendo pasar el texto normativo a un segundo plano. Exactamente no es que lo está relativizando al texto normativo, sino que está primero dando un paso con la interpretación literal y luego sucede con la interpretación teleológica y otro que también pueden venir, pero con la interpretación teleológica para que pueda encontrar aquí, esto sí está bien circunscrito a lo que el legislador ha tenido como intención en esta ley. Aquí ya no solamente se van a revisar antecedentes, sino también se van a revisar cuál ha sido el objetivo, el fin, ¿no? Con el que el legislador ha podido establecer esta norma. Y pues, bueno, haciendo pasar el texto normativo a un segundo plano, esto quiere decir que, como ya lo había dicho, que va a haber primero una interpretación literal y luego va a haber una interpretación teleológica, de poder hallar cuáles son los fines. De repente, no solamente tiene un fin, sino también tiene más de dos fines. Aquí va a poder esclarecer cuál es el verdadero significado que de repente están establecidos en vocablos que quizá requieren un mayor esfuerzo, que quizá no están tan claros, o están quizá vagos, ¿no? Para poder hacer el análisis dentro del artículo jurídico penal. Ahora, siguiendo con una diapositiva, por favor. No, nos vamos a quedar en la interpretación teológica para hacer una interpretación teológica. Bueno, no había dado casi muchos ejemplos de esto porque quería conveniente poder brindar un ejemplo donde puede estar la interpretación tanto sistemática, teológica y creativa. Bueno, había leído un ejemplo, ¿no? donde podían confluir estos tres, que dicho sea de paso era del doctor José Hurtado Pozo, que es un jurista peruano, y había estado compartiendo algunos de estos ejemplos donde se pueden establecer estos tres. Era en el caso, él hacía referencia, el ejemplo está circunscrito en el caso del artículo 129 del Código Penal de 1924, cuando se regulaba los actos de violación a menores. Siguiendo con este ejemplo aquí, este ejemplo que es un caso jurídico, un caso jurisprudencial, donde se puede en principio ver que aquí se establecían dos partes. Por un lado teníamos a un menor que era de 14 años, y por otro lado teníamos a un pederasta que era homosexual. Por un lado, el acto delictivo consistía en que va con la norma, la norma era de que el que hace sufrir a una persona, en este caso que era una persona menor de 16, iba a sufrir una pena restrictiva de libertad. El hecho en controversia era que el menor, como saben, en los actos sexuales siempre existen dos tipos de roles. Por un lado están las personas que cumplen el rol de activos y por otro lado están las personas que cumplen el rol de pasivos. Por un lado, el menor de 14 años había actuado como un sujeto activo, y por otro lado, el pederasta, en este caso ya la persona adulta, ya había actuado como un rol de pasivo. A la hora de poder fallar, una corte, ¿no? Una corte correccional, porque en el caso se había fallado de que el menor había actuado con intención, pese a que más adelante llega otro tribunal, llega un tribunal constitucional para que pueda disolver la controversia. El punto era que se había llegado a que se pueda hacer culpable al menor, aunque la normativa del artículo 129 no establecía que el menor pueda dar consentimiento. Entonces, una vez que se había dado ese fallo, luego se va a otro colegiado para que pueda ser revisado a un tribunal ya constitucional, donde aplican estos tres métodos, que son los métodos, el método ya histórico, sistemático y teológico. Por un lado, el método histórico. Aquí, pues, esta frase que está establecida en el Código de 1974 era que hacer sufrir. Hacer sufrir era una expresión que había sido tomada de otro cuerpo normativo, de otro proyecto de ley suizo, y que generaba controversia a la hora de poder hacer la traducción. ¿Por qué? Porque aquí, pues, se había interpretado, ¿no? De que aquí los menores, o sea, podían tener esa función de hacer sufrir inclusive a las personas mayores. Bueno, con respecto a esa parte del método histórico que se había dado, el colegiado constitucional pues recurrió a un método teleológico, donde pudo pues ir a esos textos normativos, a esos textos de proyecto, perdón, eran proyectos suizos más o menos eran de los años 1840, donde habían tomado como referencias para poder regular el delito de violación de menores. Por otro lado, se tenía el otro método, teníamos el método sistemático. Para poder entender, ¿no? Que el menor obviamente no había tenido ningún consentimiento, parece que había pasado a una correccional y le habían dado una pena restrictiva de libertad. Aquí, luego de que llega al colegiado, se interpreta el artículo 129 de que no, se interpreta a la luz de otro artículo que es el artículo de violación de mujeres, donde aquí se especifica que para que haya una violación de mujeres tiene que haber obviamente otro medio, como tienen que ser medios de violencia o de insultos, para que aquí pueda no ejercer ya su voluntad, sino que sea en contra de la voluntad de una mujer, ¿no?
Ese es por un lado, ¿no? Se había hecho una comparación sistemática con otro artículo y se establece que, así como con este artículo de violación de mujeres, el artículo de violación de menores no habría ninguna duda, ¿no? Porque aquí, como la persona que había hecho la posición de pasivo, había influido, ¿no? Para que pueda, el menor pueda participar de este acto delictivo, ¿no? Y no cabía, pues, ya que el menor tenía 14 años, no podía caber este delito en él, de acuerdo a la normativa por la cual había sido, que era clara de que los menores no podían tener consentimiento, ¿no? Y por otro lado teníamos la interpretación teleológica. Con respecto a la interpretación teleológica, aquí también se había ido a los cuerpos, a los proyectos, ¿no? de ley para poder entender cuál era la intención que había tenido el legislador, ¿no? Aquí se establecía que hacer sufrir, ¿no? al menor, ¿no? Daba a entender que no tenía consentimiento de poder ejercer tal acto, ¿no? No podía entender, no tenía la capacidad de poder dar su consentimiento para poder cumplir con ese rol, ¿no? Por lo tanto, había una contravención de la norma jurídica, ¿no? En este caso, pues, el agraviado ya no era, pues, la persona mayor que había actuado como pederasta, sino era, obviamente, el menor que había actuado con un rol activo, ¿no? Y se había, pues, dado una interpretación literal, que era, obviamente, de que el menor, bueno, siempre se vincula de que la persona que cumple la violación, obviamente va a cumplir un rol activo, ¿no? Y se había seguido con esa lógica. Pero, haciendo el análisis, ¿no? Con estos métodos, se llega a que no siempre se va a cumplir con ese rol, ¿no? De actuar, ¿no? Ya sea sujeto activo, pasivo, ¿no? Porque el sujeto activo, obviamente, el delito puede actuar en el rol del acto sexual, que sea cumpliendo el activo de pasivo. Con respecto a ese caso, me quería circunscribir en este tipo de interpretación. Ahora, siguiendo con la siguiente diapositiva. Con respecto a la interpretación declarativa. Expresamente la diapositiva nos especifica que esta interpretación consiste en explicar el texto de la ley, tanto cuando es claro como cuando es oscuro, y ambiguo, pero especialmente en este último caso. Declarativo aquí consiste en poder establecer, ¿no? Ya precisar qué es lo que la norma jurídica quiere decir. Aquí no solamente va a precisar cuanto el cuerpo normativo, el texto normativo, sus proposiciones y vocablos están claras, sino también cuando existe una ambigüedad, cuando el núcleo de las proposiciones no están tan claras, ¿no? Y eso requiere un mayor esfuerzo del legislador para que pueda de esta manera precisar, ¿no? Declarar con más precisión qué es lo que el texto quiere explicar. Ahora siguiendo con la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora con la interpretación conseguimos unos criterios de la interpretación literal. Aquí hay una interpretación ya restrictiva o una interpretación extensiva, ¿no? Extensiva, perdón. Con respecto a la interpretación restrictiva, aquí se establece claramente que la interpretación restrictiva se considera aquella que ofrece como resultado restringir el significado de las palabras de la ley, cuando estos expresan más que lo que el legislador quiso. Aquí se ofrece, ¿no? Un significado, ¿no? De que no se va a poder, aquí ya no se va a dar un significado como lo va a dar una extensiva, sino un significado ya menor, ¿no? O sea, que aquí no puede precisar quizá fines que no se han establecido dentro del cuerpo, o tal vez no puede precisar quizá acciones que están dentro de la norma para poder aplicarlo quizá de manera tanto como podría suceder de manera similar como la analogía, ¿no? Quizá aquí tiene que ejercerse, ¿no? Ya esa interpretación de manera un poco más restringida para que no puedan haber precisiones que la norma no establece, ¿no? Y que va a ayudar obviamente a poder dar el verdadero significado del fin de esa normativa, ¿no? Y por otro lado tenemos la extensiva. Claramente aquí establece, dice, en cuanto a la interpretación extensiva, se considera aquella que tiene por resultado extender al natural significado de las palabras de la ley, cuando estas expresan menos de lo que el legislador quiso decir. Bueno, siempre, como ya estaba expresando, con respecto a esta interpretación, si bien es cierto que a veces los cuerpos normativos no están tan claros porque el legislador ha querido expresarlo de una manera ligera o de una manera breve, lo cual significa de que no siempre va a estar tan claro para que el operador jurídico, en este caso, pues, pueda entenderlo, ¿no? Y para ello, pues, va a tener que ser un análisis solamente literal, un análisis donde recurra también al método histórico, el método teológico, y de tal forma que va a llegar a poder extender, ¿no? esa interpretación, que al principio quizá tenía un poco vaga, ¿no? O no tan clara, para que de esta manera, pues, ese resultado, ¿no? Como dice aquí expresamente el resultado, se pueda extender, ¿no? A lo que realmente quiso decir el legislador, ¿no? Ahora siguiendo con la diapositiva, por favor. Bien, ahora con respecto a los límites de la interpretación, tenemos la reducción teleológica y analógica. Con respecto a la reducción teleológica, aquí tenemos que esta va a consistir en reducir los objetivos de la norma jurídica, por lo que no se aplica dichas normas a unos hechos que con arreglo al tenor literal o el significado evidente del enunciado normativo claramente caen bajo el supuesto de hecho de tal norma, ¿no? Y con respecto a este método de interpretación, aquí se tiene que, una vez que ya se ha puesto, ya se ha conocido cuál es el fin de la normativa de tipo penal, ¿no? Entonces aquí va a tener la función, o quizá va a ejercer con mucho cuidado este límite, ¿no? De no poder reducir los fines que establecen una reducción teleológica. Esto va a ser un límite, ¿no? De la interpretación para que no se pueda restar lo que el legislador ha querido dar a entender. Por ejemplo, cuando, supongamos en el caso, también siguiendo en el caso de que se pueda cobrar una indemnización, de que estuviera regulado la indemnización de los deudores, ¿no? Y que en este caso, pues, que también sean traspasadas a sus descendientes, ¿no? En este caso, pues, supongamos que se haya esclarecido a través de un precedente que haya emitido alguna sala, ¿no? Y donde establece que este deudor va a poder saldar su deuda y por consiguiente no va a poder
ser traspasada su deuda a sus descendientes, siempre y cuando quizás su acreedor fallezca antes de un fallo, ¿no? Del fallo de que se pueda dar con respecto a esta controversia, ¿no? En caso de que el deudor, pues, al estar advertido, ¿no? De esta deuda, no se cumple pues, con esa normativa, ¿no? Con esa condición, pero si el juez, conociendo que ha habido ese precedente, otro juez, conociendo que ha habido ese precedente, no toma en cuenta esa aclaración que se ha dado de la norma con respecto a las sucesiones de deudas, ¿no? Que hay entre deudores y acreedores, supongamos que haya esa norma, ¿no? Y donde pueda estar inclusive regulada con penas, ¿no? Donde no se pueda, si el deudor pueda que no cumpla con su obligación, va a tener una pena restrictiva de libertad, supongamos, ¿no? En ese caso, de que el juez no pueda tener en cuenta y pueda quizá establecer de que la deuda que tenga con su acreedor no pueda estar, o sea, va a poder saldar su deuda después, siempre y cuando el acreedor fallezca después de, no sé, de la deuda, ¿no? En ese caso, pues, quizá ahí está restando, o quizá cuando no tome en cuenta ese precedente de que el deudor va a poder saldar su deuda, si no toma en cuenta con ese precedente, entonces ahí sí se podría estar aplicando una reducción teleológica, ¿no? Porque sabemos que el fin que tiene esa normativa en el caso de deudas, que son en el caso de deudas que son penadas y no se cumple con el fin de que el deudor no va a poder saldar las deudas, siempre y cuando pues, cumpla la condición, ¿no? Si no se toma en cuenta, entonces ahí habría una reducción teleológica, donde se han podido reducir de que el deudor pues, no cumple con o sea, no va a tener las condiciones para que pueda saldar la deuda, ¿no? Simplemente el juez ha podido pasar por inadvertido cuál era la condición que ya se había establecido, ¿no? Ahora, con respecto a la siguiente diapositiva, ya para terminar, esta sí es más conocida, la reducción, bueno, la interpretación teleológica, analógica, con respecto a los límites de interpretación. Con respecto a la analogía, esta es fácil de analizar. Según lo que especifica aquí la diapositiva, dice que esta va a consistir en extender una norma jurídica que regula un determinado hecho a otro semejante no previsto en ella. Además, no implica la creación de un nuevo supuesto, sino deducir de análoga existencia en la ley y previamente autorizado por el contexto de la ley penal. Aquí hace referencia pues, a los textos que ya están regulados y aquellos que no están regulados. Es decir, en el caso de que se vea un hecho, ¿no? Que no está regulado y que se pueda dar una pena por ese hecho, ¿no? Que no está regulado, entonces ahí no solamente estaría cumpliendo con los fines, ¿no? que tiene esa normativa está regulada en el Código Penal, sino también se podría estar vulnerando el principio de legalidad, ya que no está regulado pues, dicho tipo penal en la normativa. Y además esto va a implicar, dice la creación de un supuesto, ¿no? Por un lado, algunos autores mencionan de que esta es la creación de un supuesto, ¿no? Con respecto al método analógico. Pero por otro lado, el autor que yo he considerado que es José Hurtado Pozo, ese autor menciona que él no lo considera como un supuesto, sino como una aclaración o como una extensión a lo que dice la normativa, ¿no? Pero bueno, de hecho, pienso que esta sí es un supuesto, ya que claramente la normativa penal especifica cuáles son las acciones que están tipificadas, ¿no? como delitos. Y para poder entender este método analógico se podría graficar a través de, en caso de que no esté especificado el delito de, supongamos que no esté tipificado un delito, por ejemplo, el delito de violación, ¿no? de menores, ¿no? Y que sea, pues, y que solamente esté tipificado el delito de violación de mujeres, ¿no? Aquí, pues, en caso de que una menor, ¿no? De que una menor sea transgredida con un delito, ¿no? Que no esté establecido, y se pueda hacer una comparación con otra normativa, aquí no podría entrar, ya que aquí hay una contradicción, ¿no? entre lo que ya está establecido y lo que no está establecido, ¿no? Y bueno, y con respecto al método analógico, pues no existe, con respecto a lo que dice el artículo 3, el artículo 4 del título preliminar del Código Penal, está establecido de que la analogía no puede establecerse con respecto a los procesos penales que ya se han establecido, debido a que va a poder contravenir al principio de legalidad, ya que el principio de legalidad no solamente está en este cuerpo, sino también en el cuerpo normativo de la Constitución, y va a poder garantizar de que no se puedan, en principio no se puedan vulnerar los derechos de las personas, y se pueda, como ya han explicado, se puedan dar penas de diferentes tipos, ¿no? Que establece el Código Penal con respecto a las acciones, ¿no? Que ya están tipificadas. Y eso sería con respecto a la reducción analógica, y con respecto a la vinculación que pueda tener con la normativa, con la ley, que va a cumplir una tarea que bueno, es fundamental, ya que la Constitución en principio lo establece, ¿no? Por el principio de legalidad, y también el Código Penal lo establece, y al mismo tiempo con la inaplicabilidad de la analogía, ¿no? Estos principios están complementados, ya que si algo no está tipificado, obviamente no se puede dar pena por algo que no está regulado, obviamente, ¿no? Entonces, esta va a ser la función que va a tener el juez a la hora de poder analizar la normativa, ya sea una normativa fácil de entender o sea una normativa difícil de poder aplicar a la hora de dar sentencia en los casos concretos, y pues va a tener en consideración no solamente la literalidad del texto, sino también otros métodos que puedan especificarse, tales como la establecición lingüística, ¿no? Lo que hemos visto que son el método teleológico, histórico, sistemático, extensivo y el reductivo, y también tenemos los límites que van a ser ciertos parámetros para el juez, para que no pueda restar ni pueda también aumentar lo que la normativa penal está establecido en el código, ¿no? Y eso con respecto a esta segunda parte de la exposición. No sé, pase a la